Cuando por ti venga la muerte, vendrá de la tu mano ciega, guiando y los pasos, un feble dolor. Será como... Bueno, llevaba tiempo que yo tenía 10 canciones escritas en lengua asturiana, pero siempre con lletres de otros porque, bueno, suponía un poco cambiar el chip de tener la costumbre de hacerlo todo en castellano. Pero cuando surgió la posibilidad de grabar un disco con La Guañaz, la primera idea que tenía era pues agarrar poemas contemporáneos que en la mayor parte de los casos ya eran poemas de collaces míos y ponerles música para sofitar de alguna manera también la literatura a la vez que experimentaba en mundos musicales que ya eran bastante ajenos a mí. Eras un rostro, un despejo, solo hombre oscuro de la muerte, y tú no vas a saber quién es. Bueno, la expresión escritor de servilletes, que durante buen tiempo fue violador de intimidades también, lo que pasa es que no gustaba demasiado la discográfica y tuve que cambiar. Y era porque todo el mundo me intrugaba si me parecía bien el término cantautor o me parecía peyorativo. Entonces, bastante tiempo contesté que yo ya era cantautor, igual que Rosendo Mercado, pero tampoco acababa de funcionar, entonces acabé inventando el término de escritor de servilletes porque yo quería ser escritor y acabé quedándome a medias, que ya era siendo escritor de servilletes. Maquillada de menta y añil, con los labios mojados en plata y una deuda de besos pactada por necesidad, palpitando como un colibrí. Fue un poco casualidad y un poco causalidad, yo creo, porque firmé con DFX, pues, bueno, firmé en mayo, pero el acuerdo de firma fue más o menos en abril, y a los 15 días recibí una llamada de Miguel Barrero de Ámbito diciendo que, bueno, él ya era consciente de que yo tenía de ellas canciones, de ellos cantares en asturiano donde vivo bastante tiempo, y que por qué no proponía la grabación de un disco. Entonces, bueno, pues había una subvención libre, yo tenía X canciones, propuse la maqueta y fue para adelante y pusieronme en la mesa una oferta. Y era un poco una locura porque era prácticamente grabar 2 discos a la vez. A la fin no fue tanto así nada, pero bueno, y era bastante complicado. Finé prácticamente a grabar Dudas y Precipicios y entré en Corbera a grabar La Nada y Tú. Tuve unos cuantos meses más y lo que de un principio parecía algo, bueno, muy engadellado y cosa imposible de hacer, pues a la fin fue algo que yo repetiría mañana mismo porque, bueno, sí que me sirvió para tener de ellos universos sonoros completamente distintos en un caso y en el otro. Apandome el burbus de la torrisa y una bruma de abril, toda mi ardicia al besar el yugar de alborecida, donde en vez del tu cuerpo la bobisa, donde en vez del Tenemos muchos proyectos en función normalmente de lo que suelen pagar. Como normalmente no paguen nada o paguen muy poco, pues voy yo solo con el piano, la guitarra y el micro, o solo con el piano o solo con la guitarra. Y últimamente la gran mayoría de los casos voy en formato trío, que ya en batería, baixo y piano, alternando con guitarra y voz, que bueno, y es un formato muy afalladizo porque no supone ni mucho rider técnico ni mucho dinero, y prácticamente pues puede dar una muestra bastante interesante de lo que es el disco. Mañana veré tus ojos de dormida, mirando la barra del bar, buscando respuesta a las preguntas del domingo. Con cara de idiota te diré cariño, me duele el pecho al respirar. Al ritmo que vas te quedarás en un silbido. No voy a salir a ganar las batallas perdidas. No quiero tener que pelear o
otra forma de vida. Pagando el último taxi con billetes enrollados, tomando la última copa en algún lavabo. Taburetes altos, muy pocos. Guitarras sin cables también. Bueno, decía Carlos Chavo, no, por lo menos decía en uno de los discos que ahí me firmó a unos años, que todos los sentamos son insenuos, y en mi caso pues igual. Camiento que insenuos a la par que importantes, y a la par que, bueno, son cosas de las que uno tiene ciño y de las que se acuerda siempre con una sonrisa, pero quedaron ahí. Yo siempre os digo que por lo menos para mí, con mucho respeto a la gente que no lo fai, pero para mí cualquier persona que se dedique a escribir canciones o a ser cantautor tiene que entamar en Silvio Rodríguez y finar en Bob Dylan y por lo menos hacer una parada en Tom Waits. Es mucho, pues igual, de algo tendré que envejecer. Pues con Manolo llevamos dos bolos ya, entregamos la gira en Valladolid, seguimos en Madrid y queda Barcelona y Valencia. Para mí ya era de algo nuevo, no tanto para Manolo, que sí lo hizo con otra gente, porque yo nunca hice bolos con naide, o por lo menos nunca hice bolos con naide fuera de aquí. Y bueno, fue una propuesta muy interesante que por lo menos hasta el momento está funcionando muy bien, porque el público, bueno, escapa un poco de lo aburrido que podía ser un bolo de canción de autor. Y bueno, por una parte puede ser doblemente aburrido porque son dos cantautores, pero al final queda una cosa abondo prestosa. Y en cuanto es que a los bolos míos, pues bueno, estoy presentando en solitario sobre todo La Nada y Tú, y también en formato banda. Y ahora en el verano sí que estamos pendientes de cerrar unas cuantas fechas en Galicia y en otros cuantos sitios. Y solo creo, yo no controlo muy bien el tema de las fechas, pero sí que creo que yo solo con la guitarra y con el piano. Que a mí el azúcar me va mal y no me quiero entretener. Digamos que por lo menos cuando hacíamos la promo en Asturias, si se puede llamar promo a la difusión de un disco autoeditado al que nadie del mundo hizo ni puto caso, en la gran mayoría de los casos. Cuando tienes una discográfica detrás, empieza la real y la auténtica promo, en la que todavía estoy bastante metido. Y por lo menos los periodistas de Madrid, los periodistas de Barcelona y casi todos los periodistas de fuera de aquí dicen que faigo rock de autor. Bueno, siempre me presto que la palabra rock tuviese averada lo que yo faigo, entonces tampoco me voy a queixar y vamos a dejarlo ahí. Llevantaste con la aurora t'acostaste, aprovecente les hores, el sueño en un bien buscate, es con sones siente el suelo, topeses tielles de alma, almuerces con la mirada, esborra por la alcordanza, a los días de gloria, los días